La viruela del mono, la hepatitis aguda de origen desconocido tienen en alerta a las autoridades de salud en todo el mundo y vuelven a poner a prueba los sistemas de salud de los países. ¿Cómo se ve México? El sistema de salud en su infraestructura, su personal, ante el riesgo de estas y otras nuevas enfermedades. Se lo pregunté más temprano al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. Pues mira, no hemos acabado con COVID-19, hemos tenido incluso ahorita parece haber un repunte, probablemente están llegando las nuevas subvariantes, hablamos de B2, B5, B6, que ya se presentaron en Europa. También ya la fatiga pandémica ha hecho estragos en el sentido de que ya nadie quiere usar cubrebocas, que es como, eso ya pasó, ya no quiero saber más, y desafortunadamente no. Y COVID-19 dejó el sistema de salud en una situación muy precaria, ya estaba lastimado, ahora está en una situación. Yo diría que el sistema de salud de México está muy enfermo y tener dos nuevas, ya sea hepatitis infantil de origen desconocido, una consecuencia de COVID, porque sigue siendo una de las teorías, pero evidentemente la viruela del mono es una enfermedad nueva en el sentido de que existe desde 1958, pero estaba localizada en un área en el centro de África y en el oeste de África, y ahora hay casos por todo el mundo. Entonces, preocupa la situación no solamente de las enfermedades, sino de cómo está el sistema de salud de México. Ahorita no es el momento como para que nos enfrentemos a más olas de otras cosas en una situación complicada. ¿Qué describe un sistema de salud de México enfermo en cuanto a infraestructura personal? ¿Qué lo describe? Lo describe la falta de medicamentos, la falta de insumos, yo te diría que incluso también la falta de respeto por parte de la autoridad hacia el propio trabajador de salud, específicamente los médicos, que pues enfrentamos la pandemia y virtualmente nos mandaron a donde ya sabemos que nos mandaron, y además en una situación en donde dice vamos a tener que traer médicos extranjeros porque pues con los de aquí no son suficientes o no son lo suficientemente serviciales como para acudir a zonas rurales, cuando una de las situaciones que sabemos que ocurre en México es que hay una inseguridad global. Entonces, todo eso pareciera que ahorita hay un divorcio entre salud y política que es muy peligroso. Lo que necesitamos ahorita es conjuntar fuerzas. El enemigo no es ni el médico ni el político. El enemigo es el virus o la nueva enfermedad que se va a presentar. Pero aquí pareciera que todo va en función de una golpeteo político, un daño electoral o por el contrario, que lo que tú te pides y lo que tú te quejas porque no tienes medicamentos es únicamente una manifestación de agresión política, que no es el caso. O sea, yo creo que aquí tenemos que unir fuerzas y no dividirlas. Lo que ya se está diciendo por lo pronto desde la Organización Mundial de la Salud es que, bueno, pues hay países endémicos con esta viruela del mono y que al mismo tiempo hay desde Estados Unidos estas iniciativas para poner lo que es el inventario de vacunas a disposición en caso de ser necesario. Hay que subrayar porque aquí no queremos generar alarma. ¿Quiere México suficiencia en ese sentido de vacunas? ¿Estaremos hablando de comprárselas a alguien más? Pues es que lo vivido con COVID-19 ha sido muy complejo, Gaby. Tú has visto que aún ahorita, hoy, el 24 de mayo, no han vacunado a niños entre 5 y 12 años, siendo que la hepatitis esta de la que hablábamos pudiera ser una cuestión relacionada con COVID-19 y entonces dejaríamos a esa población expuesta por una situación que es incomprensible. En Estados Unidos están poniendo ya la dosis de refuerzo porque ya pasaron 5 meses por lo menos de que se empezaron a vacunar esos niños. Aquí en México seguimos en pleitos de por qué no vacunar a los niños o si se va a traer una vacuna cubana que no tiene la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Esto nos ha provocado que como país, México, vayamos siempre atrás de lo que está sucediendo. No teníamos equipo de protección personal cuando llegó la pandemia. No realizamos los cambios en la estrategia cuando la pandemia progresó. No aplicamos las dosis de refuerzo cuando ya estaban aplicando las dosis de refuerzo. No hemos vacunado a los niños cuando empiezan a tener estos problemas. Como que da la impresión que tiene que aparecer el problema para que tú entonces digas, entonces sí voy a actuar. La situación aquí es que ir atrás de salud en el tiempo es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la salud es cosa de actuar ya. La mejor salud es la que tú puedes prevenir. Y aquí, prevención, no estamos haciendo nada. La vacuna de viruela se aplicaba en México.
y la Exacto. creaba México. Ahora, esta vacuna es para viruela. Hay nuevas vacunas. ¿Qué es lo que va a hacer México? No lo sabemos. Bueno, y para cerrar, te voy a decir, mucha gente me está preguntando y nos pide que te preguntemos. Si a mí me vacunaron contra la viruela en aquellos años, antes de que se erradicara, ¿me sirve esa misma vacuna? ¿Cómo me protejo? Sí, la vacuna que se aplicaba antiguamente contra viruela, recuerden que no es la misma viruela. La viruela que existía, que se erradicó gracias a esa vacuna, pues se dejó de aplicar por lo mismo, porque la vacuna de la viruela ya no se iba a aplicar si la enfermedad estaba erradicada. Entonces, los que tenemos ya menos pelo y canas, tenemos esa gran ventaja, a diferencia de lo que pasó con COVID-19, en donde éramos un grupo más vulnerable. Entonces, sí, si tienes más de 50 años, checas si te pusieron la vacuna de la viruela, pero los menores de 50 años seguramente no. Y tendremos que tener planes que deberían ya estar promoviéndose desde hoy por parte del gobierno de cómo vamos a enfrentar esta situación. Me llamó la atención que hoy en la conferencia de la mañana no se habló absolutamente nada de esta situación.